Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y con muchísima energía porque hoy, prepárense, porque les tengo un bombazo de esos que te dejan con la boca abierta. Sí, lo que leyeron en el título es completamente cierto. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y, lo más importante, del regalo que el padre de Kerem le hizo a Hande. Un regalo que te va a dejar en shock, literal. Antes de que empecemos a desmenuzar este notición, déjenme recordarles que si les encanta el drama turco, las noticias de farándula y todo lo relacionado con sus celebridades favoritas, este es su canal. Así que no duden en suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like si les gusta este tipo de contenido. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo. Su química en pantalla en la serie Senkalkam traspasó la ficción y se convirtió en un romance real que conquistó a millones de fans alrededor del mundo. La noticia de su relación causó furor y cada aparición pública, cada mensaje en redes sociales, cada rumor, era analizado con lupa por sus seguidores, convirtiéndose en tendencia mundial en más de una ocasión. Pero como muchas historias de amor, la suya también llegó a su fin. La ruptura, aunque dolorosa para muchos, no apagó el interés del público por sus vidas. Y es que aunque ya no estén juntos, Kerem y Hande siguen siendo dos figuras importantes en la industria del entretenimiento turco, y sus caminos, de vez en cuando, se cruzan de maneras inesperadas. La separación generó debates interminables entre los fans, con teorías conspirativas sobre las razones detrás de la ruptura que iban desde problemas de agenda hasta diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro. Incluso se llegó a rumorear la intervención de terceros, algo que nunca fue confirmado. Y es aquí donde entra en juego el padre de Kerem, Pamir Bürsin. Pamir siempre ha sido una figura muy presente en la vida de su hijo y al parecer, también lo fue en la relación de Kerem y Hande. Se dice que Pamir sentía un gran cariño por Hande y la consideraba parte de la familia. Durante el tiempo que Kerem y Hande estuvieron juntos, Pamir compartió momentos especiales con ambos, viajó con ellos y hasta se dejaba ver en algunas de sus publicaciones en redes sociales. Era común verlos juntos en cenas, eventos benéficos y hasta en escapadas familiares, lo que alimentaba aún más la percepción de que Hande era muy querida por la familia Bürsin. Pamir siempre se mostró como un hombre afable y cercano a la prensa, respondiendo con cordialidad a las preguntas sobre la relación de su hijo y Hande e incluso compartiendo anécdotas divertidas sobre ellos. Entonces, ¿de qué va este regalo que te va a dejar sin aliento? Bueno, la historia es la siguiente: durante la relación de Kerem y Hande, la pareja compartió muchísimos momentos especiales, incluyendo viajes a lugares exóticos y celebraciones de fechas importantes. Se dice que en uno de estos viajes, específicamente en un viaje a las Maldivas que realizaron juntos, Hande quedó fascinada con una joya en particular. Era un collar de diamantes muy exclusivo diseñado por un artesano local, que representaba la fauna marina de la isla. La exclusividad del collar no solo radicaba en los materiales preciosos utilizados, sino también en la historia que contaba a través de sus intrincados detalles. Cada diamante, cada perla, representaba una criatura marina diferente, y la forma en que estaban dispuestos creaba una imagen tridimensional de un arrecife de coral. Hande quedó enamorada del collar, pero al parecer, en ese momento no lo compró. Quizás por la premura del momento, quizás por considerarlo un gasto excesivo, lo cierto es que la joya quedó grabada en su memoria. Sin embargo, Kerem se dio cuenta de lo mucho que le había gustado la joya a Hande. La observó mientras admiraba el collar, notó el brillo en sus ojos y la forma en que sus dedos trazaban la silueta de los diamantes. Él sabía que ese collar era algo más que una simple joya para ella. El viaje terminó, la vida siguió, y eventualmente la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Aquí es donde Pamir Bürsin entra en acción. Después de la ruptura, Pamir, sabiendo lo mucho que Hande había deseado ese collar, contactó al artesano en las Maldivas y lo mandó a hacer. La tarea no fue fácil. El artesano, que había ganado fama por su originalidad y la calidad de sus diseños, se había mudado a otra isla y era difícil de contactar. Pero Pamir, con su determinación y sus contactos, logró dar con él y le encargó la réplica del collar, insistiendo en que debía ser exactamente igual al original, e incluso mejor. No solo eso, sino que le hizo algunas modificaciones al diseño original, añadiendo un pequeño detalle que representaba la amistad y el cariño que él sentía por Hande. Este detalle consistía en una pequeña concha de nácar incrustada en el cierre del collar,
que simbolizaba la protección y el amor incondicional. Ahora, aquí viene lo impactante. Pamir le envió el collar a Ande como un regalo, no por el hecho de que fuera algo lujoso, sino como un símbolo de los buenos momentos que habían compartido juntos y como una muestra de su afecto continuo hacia ella. El collar no fue enviado de forma anónima, sino con una tarjeta escrita a mano por el propio Pamir, en la que le expresaba su cariño y le agradecía por haber formado parte de la vida de su familia. La carta, según fuentes cercanas a Ande, era emotiva y sincera, y reflejaba la admiración que Pamir sentía por la actriz. Imagínense la sorpresa de Ande al recibir este regalo. Un collar que había admirado durante un viaje romántico con Kerem, ahora en sus manos gracias al padre de Kerem, a pesar de la ruptura. Un gesto que sin duda habla del gran corazón de Pamir Bursin. La entrega del collar fue organizada en secreto por el asistente personal de Pamir, quien se aseguró de que llegara a manos de Ande sin despertar sospechas. La reacción inicial de Ande al abrir el paquete y ver el collar fue de incredulidad. Pensó que se trataba de una broma o de un error, pero al leer la carta de Pamir, comprendió la verdad y no pudo evitar emocionarse. Esta noticia ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Algunos fans aplauden el gesto de Pamir, considerándolo un acto de caballerosidad y de cariño genuino. Lo ven como un ejemplo de madurez y de la capacidad de mantener relaciones sanas y respetuosas, incluso después de una ruptura. Otros, por su parte, lo ven como algo incómodo, argumentando que podría reavivar sentimientos del pasado o incluso entorpecer la vida amorosa de Ande. Piensan que el regalo podría ser interpretado como una señal de que Pamir aún espera una reconciliación entre su hijo y la actriz, o que está tratando de manipular la situación para su propio beneficio. Hay quienes incluso lo ven como una falta de respeto hacia la actual pareja de Ande, si es que la tiene. Pero más allá de las opiniones encontradas, lo cierto es que este regalo ha puesto de manifiesto la buena relación que existía entre Ande y la familia de Kerem, y la conexión especial que Ande logró construir con Pamir Bursin. Un vínculo que al parecer trascendió la relación sentimental que tuvo con Kerem. Este vínculo se construyó a base de respeto, admiración y cariño mutuo. Pamir siempre vio en Ande a una mujer talentosa, inteligente y con un gran corazón, y Ande siempre sintió en Pamir a un hombre sabio, generoso y con un gran sentido del humor. ¿Y qué ha dicho Ande al respecto? Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado públicamente sobre el regalo. Tampoco ha hecho referencia al tema en sus redes sociales. Este silencio ha alimentado aún más la especulación y el debate en las redes sociales. Sin embargo, fuentes cercanas a Ande aseguran que la actriz quedó muy conmovida por el gesto de Pamir y que valora enormemente el cariño que él le ha demostrado. Se dice que Ande agradeció personalmente a Pamir por el regalo, en una conversación telefónica en la que le expresó su cariño y su gratitud. En cuanto a Kerem, tampoco ha hecho comentarios sobre el regalo de su padre. Es comprensible que la situación sea delicada y que prefiera mantenerse al margen. Sin embargo, algunos medios han especulado que Kerem estaría un poco sorprendido por la acción de su padre, aunque reconoce que Pamir siempre ha sido una persona muy generosa y cariñosa. Algunos incluso sugieren que Kerem podría sentirse un poco celoso del cariño que su padre le tiene a Ande, aunque sabe que no hay motivos para ello. Lo que sí es seguro es que esta historia ha dado mucho de qué hablar y ha generado un debate interesante sobre las relaciones familiares, los lazos afectivos y la importancia de mantener el respeto y el cariño, incluso después de una ruptura amorosa. Nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la empatía y la comprensión. Y hablando de relaciones y rupturas, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el regalo de Pamir a Ande fue un gesto lindo y considerado? ¿O creen que fue algo inapropiado? ¿Qué harían ustedes en la situación de Ande? ¿Aceptarían el regalo o lo rechazarían? ¿Cómo creen que este gesto podría afectar la relación de Kerem y Ande en el futuro? ¿Creen que podría reavivar sus sentimientos o, por el contrario, generar aún más distancia entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo noticias y chismes de sus celebridades favoritas. En resumen, mis queridos chismosos, hoy les hemos contado sobre el impactante regalo que el padre de Kerem Bursin, Pamir, le hizo a Ande Erçel. Un collar de diamantes muy especial, que Ande había admirado durante un viaje con Kerem, y que Pamir le envió como un símbolo de su cariño y de los buenos momentos que compartieron juntos. Una historia que ha generado controversia y debate,
pero que sin duda demuestra la conexión especial que existía entre Andy y la familia Bursin. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la amistad y la familia, y sobre la importancia de mantener relaciones sanas y respetuosas, incluso en los momentos más difíciles. Gracias de verdad por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. No olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que por favor dejen su like, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y no olviden dejar sus comentarios. Y ya saben, no se pierdan el próximo vídeo. Les prometo que les traeré más chismes, más dramas y más noticias de sus celebridades favoritas. Hasta la próxima, mis chismosos. Les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho.